hacia el silencio del centro más interno. La quietud es pradaksina, el movimiento en torno a eso para la adoración. El silencio es meditación y el silencio es algo básico para cualquier experiencia religiosa. ¿Qué es el silencio? Puedes crearlo, puedes cultivarlo, puedes forzarlo, pero entonces es algo superficial, falso, pseudo. Puedes practicarlo y comenzarás a percibirlo y experimentarlo, pero tu práctica lo convertirá en autohipnótico. Este no es el verdadero silencio. El verdadero silencio llega cuando tu mente se disuelve, no mediante el esfuerzo, sino mediante la comprensión. No con práctica, sino mediante una consciencia interna. Estamos repletos de ruidos, por dentro y por fuera. En el mundo externo es imposible crear una situación silenciosa. Aunque huyamos a lo más profundo de un bosque, no habrá silencio. Solamente habrá sonidos nuevos, sonidos naturales. A medianoche todo se detiene, pero esto no es silencio, solamente son nuevos sonidos, sonidos con los que no estás familiarizado. Son más armoniosos, desde luego, más musicales, pero aún son sonidos, no silencio. Un músico y compositor actual, John Cage, ha repetido en muchas ocasiones que el silencio es imposible. Puede haber sonidos musicales, puede haber sonidos que no sean musicales, puede haber sonidos que te gusten y sonidos que no te gusten. Cuando no te gusta un cierto sonido, se convierte en ruido. Cuando te gusta el ruido, se convierte en música, pero no puedes alcanzar el silencio. Cage afirma que no puedes conocer el silencio. Cuenta un incidente. Antes de este incidente, pensaba que el silencio era una posibilidad, pero nunca había meditado sobre ello. Una vez entró en una sala de la Universidad de Harvard diseñada especialmente para cierto propósito científico. El salón estaba absolutamente insonorizado, absolutamente a prueba de eco. Entró en la sala, pero tenía un oído tan fino que descubrió un sonido. Él es un gran músico, uno de los más importantes de este siglo. En ese salón empezó a oír dos sonidos. Un sonido agudo y uno grave. Le dijo al ingeniero jefe: dices que esta sala está totalmente insonorizada. Afirmas que es a prueba de ecos, pero estoy oyendo dos sonidos. Uno agudo y uno grave. El ingeniero le dijo: el sonido agudo es el de tu sistema nervioso funcionando y el sonido grave es el de tu sistema circulatorio. Cage dice: ese día me convencí absolutamente de que el silencio es imposible, a menos que muera. El silencio es imposible en el mundo exterior y tu sistema nervioso forma parte del exterior, no del interior. El auténtico interior es absolutamente silencioso. Si me lo permites te diré que el punto de silencio absoluto es el interior. El sonido es exterior. El silencio es interior. Silencio e interior son sinónimos. Si vives en el exterior, te mueves en el sonido. Si vives en el interior, te mueves en el silencio. Debes llegar a un punto en el que se da la ausencia de sonido, o como dice el maestro Zen, el sonido sin sonido. Los yogis hindúes siempre le han llamado a Atmada, el sonido del silencio que no tiene origen. Pero uno no tiene por qué emplear términos paradójicos. Es más fácil de entender empleando palabras comunes. El exterior es sonido, el interior es silencio, ausencia de sonido. Pero Cage está en lo cierto. Si piensas objetivamente en términos de silencio, no hay posibilidad de que exista el silencio. Si piensas en el silencio como en algo que hay posibilidad de que exista. Pero eres capaz de crear muy fácilmente un pseudo silencio. Puedes cultivarlo, puedes practicarlo. Por ejemplo, puedes emplear cualquier mantra. La repetición constante te dará un pseudo sentimiento de silencio, una falsa percepción de silencio. La repetición constante de un mantra te hipnotizará. Te empezarás a sentir embotado, perderás tu conciencia, te sentirás somnoliento. En medio de este estado semidormido puede que empieces a creer que te has vuelto silencio, pero no, eso no es silencio. El silencio significa que la mente se ha disuelto mediante la comprensión. Cuando más entiendes a tu mente, más te das cuenta de su mecanicidad y de su funcionamiento y más te desidentificas con tu mente. Es esa identificación la que crea el ruido interior. Se presenta la ira en la mente, te identificas con ella. No la ves como un objeto. La ira está en algún lugar afuera de ti, pero empiezas a sentirte enojado, empiezas a volverte uno con ella. Entonces no te das cuenta de tu centro interno, te has ido. En la mente fluyen muchos pensamientos continuamente, el proceso del pensar está en marcha y tú te identificas con todos y cada uno de los pensamientos. Todo pensamiento se vuelve tuyo, te identificas con él. Entonces te has ido. No es solamente con los pensamientos con los que te sientes uno, sino también con las cosas aún más alejadas de tu centro. Tu casa no es solamente tu casa. Tú te conviertes en tu casa.
Tus pertenencias no son solo tus pertenencias. Te identificas con ellas. Cuando se estropea tu coche, se daña también tu estado interior. Cuando se incendia tu casa, tú también te incendias. Si todas tus posesiones te fueran arrebatadas, morirías. Estamos identificados con nuestras posesiones, estamos identificados con nuestros pensamientos, nos identificamos con nuestras emociones, nos identificamos con todo excepto con nosotros mismos. Nos identificamos con todo excepto con nuestro centro más interno. Debido a esta identificación, se genera el ruido, el conflicto, una angustia, una tensión continua. Ha de ser así porque tú no estás en tu casa. Hay una cierta separación y te has olvidado de esa separación. Tú no eres tu esposa. Tú no eres tu marido. Hay una distancia. Te has olvidado de esa distancia. Tú no eres tus pensamientos, tu ira o tu amor o tu odio. Hay una separación. Cuando empiezas a percibir esa separación, siempre estás afuera, como un testigo, sin implicarte. Estás afuera de cualquier cosa con la que no te sientes implicado. Si John Cage, como dice, oye su propio sonido, el sistema nervioso en funcionamiento, la sangre circulando, entonces existen dos cosas. Una es la consciencia, el saber, el conocimiento, el ser consciente. Existe un punto interior que se da cuenta de que dos sonidos están ahí. Pero él se da cuenta solamente de dos sonidos. No se da cuenta del centro que percibe esos sonidos. Si se vuelve consciente de ese centro de consciencia, esos dos sonidos estarán muy alejados. Habrá una distancia. Y en el instante en que tu foco de consciencia se transfiere desde los objetos a los sonidos, al centro de consciencia sin sonidos, entonces estás en silencio. Me gustaría decir que tú estás en silencio y que todo excepto tú es sonido. Si te identificas con algo, nunca alcanzarás esa ausencia de sonido. Este sutra dice, el silencio, la quietud, es pradaksina, el movimiento en torno a eso para la adoración. Vas a un templo y das 7 vueltas en torno al altar de la deidad. Este es un ritual de adoración, pero todo ritual es simbólico. ¿Por qué 7 veces? Él posee 7 cuerpos y con cada cuerpo existe la identificación. Por eso cuando uno se dirige hacia el interior tiene que abandonar los 7 cuerpos y sus identificaciones con cada cuerpo. Hay 7 vueltas, cuando se completan esas 7 vueltas, estás en el centro. El altar en el templo no es algo exterior a ti. Tú eres el templo y el altar es tu centro más interno. Si la mente gira en torno al centro y se va acercando más y más y más y, por último, se establece en el centro, esto es pradaksina. Y cuando estás en tu centro, todo está en silencio. Este silencio se alcanza a través de la comprensión de tu ira, de tus pasiones, de tu codicia, de tu sexualidad, de todo. Es una comprensión de tu mente. Pero estamos identificados con nuestras mentes, creemos que somos nuestras mentes. Este es el único problema. ¿Cómo distanciarnos de nuestras propias mentes? ¿Cómo divorciarnos, por así decirlo, de nuestras propias mentes? Recuerdo que Mullah Nasruddin solicitó el divorcio. Todo el pueblo se congregó en el juzgado. Todo el mundo estaba sorprendido porque Mullah Nasruddin tenía 87 años y su esposa 78. El juez también estaba sorprendido. Le preguntó a Nasruddin, ¿cuántos años tienes? Nasruddin dijo, tengo 87, solamente 87 años. El juez le preguntó, ¿cuántos años tiene tu mujer? Nasruddin le contestó, solo 78. ¿Durante cuánto tiempo habéis estado casados? ¿Cuánto tiempo habéis vivido juntos, Nasruddin? Le preguntó el juez. Perdone, señor, no más de 65. Solamente 65 años. El magistrado le dijo, estoy sorprendido. Si habéis vivido juntos durante 65 años, ¿por qué solicitas el divorcio ahora? Mullah Nasruddin dijo, señor, cuando basta, basta. También en cuanto a nuestras mentes debemos alcanzar un punto en el cual digamos que cuando basta, basta. Hemos vivido en compañía de nuestras mentes durante muchas vidas, por milenios, pero todavía no hemos alcanzado el punto en que podamos decir basta. No nos damos cuenta de que toda nuestra miseria, todo el infierno al que llamamos vida se debe a nuestras mentes y a nuestra identificación con ellas. No hay necesidad de renunciar al mundo. El único requisito religioso es el de renunciar a la mente, porque la mente es el mundo. A veces nos sentimos frustrados, cansados, hartos, no de la mente, sino de un tipo determinado de mente. Entonces la cambiamos, pero no elegimos la no mente. Cambiamos a favor de otra mente. Y eso mismo es lo que ocurrió con Mullah Nasruddin. Se le concedió el divorcio.
Se le garantizó y él se puso a pensar, cuando me haya librado de mi mujer, por fin seré libre y podré dormir en paz. Pero en toda esa noche no fue capaz de conciliar el sueño. Estaba muy excitado. La excitación no provenía del divorcio. En el instante en que se le permitió divorciarse, empezó a pensar en casarse de nuevo. Así funcionamos. Estaba harto de su esposa, pero no harto de ser un marido, no estaba harto de las mujeres. Estaba solamente harto de esa mujer, no estaba harto de la mente que es la que crea todas esas relaciones y esos sufrimientos. Al cabo de una semana surgió el rumor de que iba a casarse con una chica de 27 años. Todos se sintieron alterados. El pueblo entero. Él tenía hijos de 50 años, nietos y bisnietos. Su hijo mayor, que contaba con 55 años, se le acercó y le dijo: papá, no es muy correcto que te aconseje, pero el casarse con una chica de 27 cuando tienes 87 es sencillamente absurdo. Todo el pueblo se opone y además no es bueno para la salud. Puede que incluso sea fatal para la vida. Nasruddin le dijo: no te preocupes. Si la chica se muere, me casaré otra vez. Así funciona la mente. Siempre cambiando los objetos externos, las cosas que están en el exterior, las cosas de la periferia. Nunca se cambia a sí misma. La mente es el problema y la mente siempre mira hacia afuera, nunca hacia adentro. Es necesario un divorcio, no con una mente determinada, no con una u otra mente, sino con la mente en sí. Se necesita un divorcio de la actividad de la mente y solamente entonces entrarás en el silencio. ¿Qué es pues lo que hay que hacer? Puedes hacer dos cosas. Una es transformar a la mente misma. Otra, que es la más común y la que se suele poner en práctica, es no cambiar esta mente, sino emplear alguna técnica para drogar esta mente. En este caso la mente permanece tal y como es, no se necesita de transformación alguna. Se te da un mantra, un método, una determinada técnica. La pones en práctica con esa misma mente. Puedes atontarla y drogarla. Será menos activa en la superficie, pero será más activa en las profundidades. Puede que en la superficie se vuelva totalmente inactiva y puede que esto te engañe, pero la actividad continúa dentro. Emplea un mantra. Repite una y otra vez, Ram, Ram o Krishna, cualquier cosa, y superficialmente la mente se silenciará, pero en el interior percibirás su actividad. Bajo su superficie, una gran cantidad de actividad se desarrolla. El pensar prosigue de un modo atenuado, solapado. Todo continúa, solo que subterráneamente. Es algo muy sencillo. Por eso el mantra yoga es algo muy extendido. Tiene su atractivo. La meditación trascendental de Mahesh Yogi es un tipo de autoengaño así. Es solamente un truco. Puedes ponerlo en práctica. Te ayudará al principio y durante unos cuantos días te sentirás muy elevado, muy alto. Luego todo se detendrá. Se habrá alcanzado un rellano. Cuando la superficie se ha vuelto un poco silenciosa, no puedes seguir con esa técnica, no puedes hacer nada con ella. Y luego, poco a poco, las notas atenuadas volverán a sentirse. Esto es simple autohipnosis. Incluso si piensas, estoy en silencio, cada día me vuelvo más silencioso, empezarás a sentir un cierto tipo de silencio. Pero este sentir es creado por los pensamientos. Deja de pensar y se evaporará. Este es el método de Coe. Piensa repetidamente, continuamente, que estás en silencio, que te estás volviendo más y más silencioso cada día. Sigue repitiéndote eso. La constante repetición te engañará. Empezarás a pensar. Desde luego, ahora estoy en silencio. Esto es autoengaño y no conduce a ninguna parte. Permaneces el mismo. No hay transformación. Este sutra se ocupa de esta clase de quietud. Este sutra se ocupa del verdadero silencio que se alcanza, no mediante técnicas, sino a través de la comprensión. ¿Y qué quiero decir con comprensión? No luchar con la mente. Trata de entenderla. La ira está ahí. No te enojes contra la propia ira, no luches con la ira. Trata más bien de comprender qué es la ira, qué clase de energía es, por qué es que se presenta, cuál es su causa, cuál es su origen, de dónde procede. Medita sobre la ira y cuanto más consciente seas de ella, menos y menos te alcanzará. Y cuando deja de haber ira, eres lanzado dentro de tu propio silencio. El sexo está ahí. No luches contra él. Trata de entenderlo. Pero luchamos contra nosotros mismos. O bien nos identificamos con la mente, o bien luchamos contra ella. En ambos casos, somos los perdedores. Si te identificas, entonces indulges en la ira, en el sexo, en la codicia. Si luchas, creas actitudes contrarias. Creas divisiones internas. Creas polaridades internas.
Y tú te sentirás dividido, nadie más lo sentirá, porque la ira es tu ira. Si ahora la combates, tendrás doble ira. Ira más este enojo contra la ira, y te sentirás dividido. Puedes continuar luchando así, pero esta lucha es absurda. Es como si trataras de hacer pelear tu mano derecha contra tu mano izquierda. Puedo seguir luchando. A veces mi mano derecha ganará, a veces mi mano izquierda ganará, pero no habrá victoria. Puedo jugar este juego, pero no habrá ni derrota ni victoria. He oído una historia sobre B.T. Suzuki. Estaba de invitado con cierta familia. Suzuki fue un gran pensador. Introdujo el Zen en Occidente y conocía profundamente la meditación. Él estaba con cierta familia y, debido a su presencia, la familia había invitado a muchos, para que lo conociera. Discutieron muchos problemas filosóficos. La charla se prolongó hasta medianoche. Fue una charla larga de 3, 4 o 5 horas. Se habló de todo sin llegar a ninguna conclusión, como siempre ocurren en las discusiones filosóficas. Cuando los invitados habían partido, el anfitrión le dijo a Suzuki, fue una larga charla y todos hemos disfrutado, pero no llegamos a ninguna conclusión. Es algo frustrante. Suzuki se rió y dijo, me gusta la filosofía por esto. Porque luchas y no hay victoria ni derrota. Este es un juego muy refinado en el cual nadie es derrotado ni nadie gana nunca. No es juego vulgar en el que alguien gana y alguien pierde. Es un juego en el que puedes seguir jugando. Nunca gana nadie ni nunca pierde nadie, y la belleza estriba en que todos creen que han ganado. Esta es su belleza. Es así. Lo mismo sucede dentro. Empiezas a luchar contigo mismo porque combates desde los dos frentes. No hay victoria posible porque solamente estás tú. Tú juegas contigo mismo, te divides a ti mismo. Esta lucha, este combate interior es la maldición de todas las personas religiosas porque en el momento en que se dan cuenta del infierno que sus mentes han creado empiezan a combatirlo. Pero con la lucha, nunca irás a ninguna parte. Por muchas razones. Cuando luchas con tu mente has de permanecer con ella y si luchas contra tu mente, eso demuestra ignorancia. La mente existe solamente porque tú le prestas una profunda cooperación. Si retiras esa cooperación, la mente se disuelve. Entonces no hay necesidad de luchar. La mente no es tu enemigo. Solamente es la acumulación de tus propias experiencias. Es tu mente porque tú la has acumulado. Y tú no puedes combatir tus propias experiencias. Si lo haces, lo más probable es que tus experiencias venzan. Tiene más peso específico que tú. Esto sucede cada día. Si combates tu mente vencerá al final. No definitivamente, pero vencerá y tendrás que claudicar. La auténtica, la verdadera quietud no se alcanza mediante la lucha. El luchar es represivo, supresito. Y sea lo que reprimas, has de reprimirlo una y otra vez. Sea lo que reprimas tratará de rebelarse contra ti. Te convertirás en una casa de locos, luchando contigo mismo, hablándote a ti mismo, negándote a ti mismo, rindiéndote ante ti mismo, siendo derrotado por ti mismo. Te convertirás en un manicomio. No peles con la mente. Al hacerlo creas mucho ruido. Ni la gente común se siente tan llena de ruido como se sienten las personas religiosas. La gente común ni siquiera se preocupa por esto. Ellos siguen, sin preocuparse. Saben que es un infierno, pero lo aceptan como tal. Una persona religiosa sabe que la mente es un infierno, por eso la niega, la combate, y entonces crea un doble infierno. No puedes crear un cielo combatiendo al infierno. Si quieres trascenderlo, luchar no es el camino. La consciencia, el saber lo que es la mente, es el camino. ¿Qué hay que hacer? Estar alerta respecto a los métodos represivos. Solamente una cosa es esencial. Estés lo que estés haciendo, hazlo con plena consciencia. Si estás enojado, enójate conscientemente. Gurdjieff solía crear muchas situaciones para sus discípulos. Creaba las situaciones. Puede que acabarás de entrar en la habitación y Gurdjieff creaba una situación tal en la que eras insultado. Alguien decía algo tremendamente ofensivo sobre ti, otro decía otra cosa también ofensiva y tú comenzabas a sentirte enojado. Todo el grupo te ayudaba a sentirte enojado y tú no eras consciente de lo que estaba sucediendo. Y Gurdjieff te hacía sentirte más y más enfadado y de repente estallabas, enloquecías. Y Gurdjieff te decía, enfádate ahora siendo totalmente consciente. No retrocedas, no dejes de sentirte enojado. Simplemente siéntete enfadado. Y es muy fácil desenfadarte. Entonces él decía, mantente alerta interiormente y observa qué es lo que sucede en tu interior. Cierra tus ojos y observa qué está sucediendo. ¿De dónde vienen esas nubes de ira?
¿De dónde proviene este humo? Descubre el fuego interior de dónde procede este humo. Gurdjieff creaba situaciones constantemente. Era de la opinión de que si deseamos un mundo más silencioso, debemos enseñar a nuestros niños cómo enfadarse, cómo sentirse celosos, cómo llenarse de odio, cómo ser violentos. Debemos enseñárselo. Realmente estamos haciendo lo contrario. Les decimos, no te has de enfadar. Nadie les dice lo que es el enfado. Nadie les enseña que si te has de sentir enojado, siéntete enojado con atención, siéntete enojado de la manera más eficiente y conviértete en un maestro de la ira. Nadie enseña estas cosas. Todo el mundo está en contra de la ira y todo el mundo dice, no has de enfadarte. El chico todavía no sabe lo que es la ira, pero le decimos, no te has de enfadar y seguimos dictándole, no hagas esto otro. A un niño se le preguntó cuál era su nombre y el niño contestó, no hagas esto, porque siempre que estoy haciendo algo mi padre o mi madre me dicen gritando, no hagas esto. Por eso creo que este es mi nombre. Siempre se dirigen a mí como no hagas esto. Esto crea una actitud de lucha. Sin tener pleno conocimiento estás en contra de ciertas cosas. Y si eres ignorante no puedes ganar, porque el saber es poder. No tan solo en el mundo exterior, sino también en el interior, el saber es poder. En las nubes hay electricidad. Siempre ha estado ahí, pero en el pasado lo ignorábamos. La electricidad de las nubes solamente nos daba miedo y nada más. No sabíamos nada de ella. Ahora le conocemos. En la actualidad la electricidad se ha convertido en nuestra esclava y, por tanto, el miedo ha desaparecido. Los Vedas dicen que cuando Dios está enojado contigo te envía rayos, te envía tormentas, relámpagos. Cuando se enfada te hace esto. Esa es la ira de Dios, afirmaban. Ahora la hemos canalizado. Ya no hay más ira divina, ya no se relaciona para nada con Dios. La estamos manejando. De esta forma, el conocimiento se transforma en poder. La ira interior es sencillamente como electricidad, como los rayos. Tiempo atrás, los rayos en las nubes eran la ira de Dios, luego hemos llegado a conocer qué son. El saber se convierte en poder y ahora ya no hay más ira de Dios en las nubes. Tu ira es también una clase de electricidad interior. En el momento en que la conoces, dejará de haber ira en tu interior. Y entonces eres capaz de canalizar tu ira. Se convierte en tu siervo. Una persona que no tiene verdadera ira es como impotente. La ira es energía. Si no sabes esto, se convierte en algo suicida. Si sabes sobre ella, puedes transformar la energía. Puedes usarla. Entonces es simplemente tu esclava. Y lo mismo ocurre con todo. Tus pensamientos son energía, pueden ser usados. Si te vuelves silencioso, te vuelves el amo de tus pensamientos. Ahora tienes pensamientos, pero no hay un pensar. Muchos pensamientos, pero sin un pensar. Cuando desaparecen los pensamientos, te conviertes en el amo del proceso de tu pensar. Puedes pensar por primera vez. El pensar es energía, pero entonces tú eres el amo. Con el descubrimiento del punto de quietud, te conviertes en el amo. Sin ese descubrimiento permaneces siendo un esclavo de tus instintos, de cualquier cosa. El saber será tu guía hacia lo interior. Conviértete pues tú mismo en un laboratorio. Tú eres un universo. Descubre qué son tus energías. No son tus enemigos. ¿Qué son tus energías? Busca tu característica principal. Recuerda esto. Escoge tu rasgo principal. Descubre si la ira, o el sexo, o la codicia o los celos son tu rasgo principal. ¿Cuál es tu rasgo dominante? Descúbrelo, porque si continúas sin saber cuál es tu rasgo principal, ir hacia tu interior será un proceso difícil, porque tu principal característica posee tu energía. Constituye el centro. Todo lo demás es secundario, está sometido a él. Si la ira es tu rasgo dominante, todo lo demás será un simple soporte de él. Olvídate de todo lo demás. Si la codicia es tu rasgo principal, mantente consciente de la codicia y olvídate de todo lo demás. Cuando se disuelva la codicia, todo lo demás se disolverá. Y recuerda esto. No imites a nadie porque la característica principal de otro puede ser muy distinta. Por causa de esta tendencia imitativa, creamos innecesarios problemas. Por ejemplo, Buda tenía algo que transformar, Mahavira tenía otra cosa distinta, Jesús otra distinta. Si sigues ciegamente a Jesús empezarás a combatir el rasgo principal de Jesús más que el tuyo propio, y eso te confundirá. Si sigues ciegamente a Buda, te perderás otra vez. Comprende a Buda, comprende a Jesús, pero descubre cuál es tu enfermedad propia y concentra toda tu atención en esa alteración particular.
Si se resuelve la dificultad principal, todos los males menores se disolverán por ellos mismos. Seguimos luchando contra nuestros males menores. Así desperdicias vidas enteras. Cambias un mal menor y otro mal menor es creado porque la fuente de la energía, el origen central de tu energía permanece intacto. De modo que si trabajas sobre los rasgos menores solamente los cambias. Nos sentimos asustados de descubrir cuál es nuestro principal mal. Mucha gente viene a mí y me sorprende, siempre me sorprende, oír que cualquier cosa que manifiestan que es su problema, nunca es el problema. Se engañan sobre sus problemas. Cuando trabajo con ellos, cuando los observo si se vuelven más francos, cuando se desnuda, surgen nuevos problemas. Vino aquí un hombre ya mayor, de unos 58 o 59 años. Siempre venía y hablaba sobre meditación, sobre cómo practicarla, y decía, he estado durante 25 años interesado continuamente en la meditación. Es mi único interés. Pero eso no era así. La meditación no le interesaba en lo más mínimo. Poco a poco, se le fue haciendo evidente que no tenía interés en la meditación. Estaba interesado en la reputación de ser un gran meditador. Su interés estaba en la reputación. El ego era el problema. Y siempre decía, el ego no es mi problema. Soy un hombre humilde. Mi problema es una superabundancia de pensamientos, ¿cómo he de disolver esos pensamientos? Su rasgo principal era solamente una cosa. La idea del ego era el problema. Y él siempre estaba evitando su mal principal. Puedes ir podando las hojas del árbol y el árbol hará brotar nuevas hojas. Cortas una y del árbol brotarán dos, y el árbol será más verde debido a tu esfuerzo, más verde aún. No puedes cortar las hojas, solamente puedes cortar las raíces. Las hojas y las raíces son dos cosas diferentes. Cuando digo el rasgo principal quiero decir la raíz. Cuando digo males menores me refiero a las hojas. Y el problema se complica más porque las hojas son visibles y las raíces son subterráneas. Son la causa de todas las hojas. Cortas el árbol entero y un nuevo árbol nacerá porque las raíces habrán quedado intactas. Acabas con las raíces y el árbol desaparecerá automáticamente. No habrá que preocuparse ya por el árbol. Pero las raíces están ocultas. Tu rasgo principal siempre se encontrará bajo tierra. Digas lo que digas que es tu problema, no es así. Puede garantizarse que no es ese. Más bien puede que el caso sea el opuesto porque ocultamos siempre nuestras debilidades interiores. Y solo para distraer a la mente, solo para olvidarnos de los verdaderos problemas, creamos problemas menores. Un día un hombre fue a Mullah Nasruddin. Era un viejo del pueblo, sabio en todo, sabio según los cánones mundanos. El hombre sufría de un resfriado desde hacía mucho tiempo. Estaba muy enfermo. Había probado todas las medicinas, pero sin resultado. Le preguntó al Mullah si podía aconsejarle qué hacer. Mullah dijo, ve al lago a medianoche. Esa era una noche helada y el lago estaba congelado. Báñate y luego, desnudo, corre alrededor del lago. Hacía mucho viento, y el hombre le dijo, ¿pero qué estás diciendo? Estoy resfriado. Puedo ponerme más enfermo aún, puedo coger una neumonía. Mullah Nasruddin dijo, si coges una neumonía, tengo la medicina adecuada, pero para un resfriado común no hay medicina. Si coges una neumonía, entonces podré ayudarte. En tu mundo interior evitas los problemas que eres incapaz de solventar. Tratas de olvidarte de los problemas que no puedes resolver y empiezas a focalizar tu mente en los problemas que sí puedes solventar. Por este motivo tus rasgos principales permanecen ocultos. Por último, ni te das cuenta de ellos y continúas luchando con falsos problemas que no son los verdaderos problemas. Esos falsos problemas pueden absorber mucha energía de ti y puedes disipar tus energías, acabar con ellas, y tú seguirás siendo el mismo porque continuarás luchando contra las hojas. Así que lo primero para obtener la quietud interior es descubrir cuál es la raíz de tus problemas, de tus conflictos, de tus tensiones, descubrir cuál es su raíz. No pienses en cómo solucionarlo porque si piensas en cómo solucionarlo te asustarás. No pienses en cómo solucionarlo. Lo primero es simplemente descubrir cuál es la característica fundamental de tu mente, cuál es el centro de tu mente. No pienses en solucionarlo, no pienses en cambiarla, toma nota solamente de cuál es el principal problema de tu mente. No huyas de tu característica principal y no crees falsos problemas. No te servirán de ayuda. Ni aún resolviéndolos, te servirán de nada. Una vez sepas cuál es el rasgo principal de tu mente, mantente consciente de él, de cómo opera, de cómo crea entramados internos, de cómo funciona por dentro y cómo influencia toda tu vida. Sencillamente sé consciente.
No pienses todavía en la forma en que puedes cambiarlo, porque cuando empiezas a pensar en cómo cambiarlo pierdes la oportunidad de mantenerte consciente. Surge la ira, surge la codicia, surge el sexo. No pienses en cómo cambiarlos, no pienses en trascenderlos. Están ahí. Sé consciente. El trascender no es un resultado, es una consecuencia. La diferencia es sutil. El trascender no es un resultado, es una consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? No puedes pensar en cómo trascenderlo, no puedes pensar en cómo ir más allá de la mente. Con pensar sobre ello nunca lo lograrás. Si te digo, sé consciente, no quiero decir que mediante el ser consciente podrás trascender la mente. El otro día vino aquí una persona. Él está tratando de meditar, de estar en silencio, pero tiene tanta prisa que esa misma prisa se convierte en el obstáculo. Siempre que viene me pregunta, ¿cuántos días más tendré que esperar? He estado meditando durante 3 meses y no ha sucedido nada todavía. Por eso le dije, a no ser que dejes de estar ansioso sobre cuándo va a suceder, no sucederá. El hombre me dijo, puedo hacerlo. Puedo dejar de anhelar el resultado. Pero dime, si lo hago, ¿cuándo sucederá? Puedo dejarlo. Puedo dejar de estarlo. No te molestaré otra vez, pero dime, si dejo de estarlo, ¿cuándo sucederá? De modo que si afirmo que mediante el ser consciente lograrás trascenderlo, no creas que ser consciente es el método y que al querer trascenderlo, lo trascenderás. No pienses, desde luego, si ser consciente es el método, voy a practicarlo y así lograré trascender. Así nunca lo trascenderás. Si llegas a ser consciente, sucede el trascender. Es una consecuencia. Llega. Si se da el ser consciente, entonces llega el trascender. Entonces irás más allá de tu mente, llegarás al centro interior de quietud. Pero no puedes desearlo. Eso es lo que quiero decir cuando digo que no es un resultado. Un resultado puede desearse, pero una consecuencia viene detrás. No puede ser deseada. Un resultado puede manipularse, planearse, pero una consecuencia no puede ser manipulada, no puede ser planeada. Si eres realmente consciente, trascenderás. El ser consciente no es un método para trascender. El ser consciente es trascender. El ser constantemente consciente disuelve tu codicia, tu ira, tu sexo, tu odio, tus celos, poco a poco. Los disuelve automáticamente. No hay esfuerzo al disolverlos, ni incluso intención de disolverlos, ni anhelo por disolverlos. Están ahí, de ahí que, más que tener intención de disolverlos, el aceptarlos te servirá de más ayuda. Acepta tu ira. Está ahí, acéptala y sé consciente de ella. Esos son los 2 requisitos. Aceptación y ser consciente. Y puedes ser consciente solamente si aceptas totalmente. Si no me aceptas, no puedes mirarme a la cara. Si no me aceptas, tratarás de evitarme sutilmente. Aunque yo esté presente en la sala, mirarás en otra dirección, pensarás en alguna otra cosa. Si rechazas la ira, no puedes permanecer consciente. No puedes encararla directamente. Y cuando uno se enfrenta a la ira cara a cara, se disuelve. Cuando se encara el sexo directamente, la energía es liberada en una nueva dimensión. Encara tu mente y acéptala. Las enseñanzas negativas, las enseñanzas condenatorias, las enseñanzas basadas en el esfuerzo, han creado esto, lo que llamamos nuestro mundo. La Tierra al completo es una casa de locos y todo el mundo está a punto de volverse loco. Los psicólogos afirman actualmente que existen 2 clases de locura. Una, la locura normal. La otra, la locura anormal. La locura anormal quiere decir que ha sido un poco más allá. No hay realmente una diferencia de calidad. Parece ser que la diferencia solamente es cuantitativa, de gradación. Y cuando estás enfadado, en realidad estás temporalmente loco. Has pasado de una locura normal a una locura anormal. Cuando uno está pleno de pasión, de loca pasión, no es un hombre corriente normal. Es un hombre distinto. Y durante las 24 horas del día, en muchas ocasiones rozas la locura anormal. Por eso es que cuando alguien comete un crimen solemos pensar que ese hombre no era de la clase que suele hacer estas cosas. Lo conocíamos, pero lo conocíamos solamente en su locura normal. Alguien comete un crimen y no podemos creerlo. Sentimos que no era esa clase de hombre. Pero solamente sabemos de él en su locura normal. La locura anormal puede adueñarse de ti, en cualquier momento. William James visitó un manicomio y durante los 37 años siguientes fue incapaz de dormir a gusto porque en el manicomio, por primera vez, se dio cuenta de que aquello que le había sucedido a los demás podía también sucederle a él en cualquier momento.
Vio a un hombre que se estaba golpeando la cabeza, golpeaba su cabeza contra la pared. Al regresar, no pudo dormir esa noche. Su esposa también se alarmó. Él le dijo, estoy preocupado, muy preocupado. Lo que le ha sucedido a este hombre, puede también sucederme a mí. Su esposa se rió y le dijo, ¿por qué te preocupas innecesariamente? No te vas a volver loco. William James le dijo, hace tan solo unos días ese hombre no estaba loco y ahora lo está. Yo no estoy loco, pero mañana puedo enloquecer. ¿Qué garantía tengo de que no suceda? Desde luego no existe tal garantía porque solamente es una cuestión de grados. No hay tal garantía. Puede que estés al borde, entonces sucede algo y eres empujado hacia allá. Muere tu esposa o tu casa se quema y tú eres empujado un paso al frente. Esta situación, esta enloquecedora situación de la humanidad, es un subproducto de la constante lucha del hombre con su propia mente. La cordura se basa siempre en la aceptación. Este es el secreto. Si un loco puede aceptar su locura plenamente, un nuevo fenómeno sucede en su interior. Al aceptar, el conflicto se disuelve y la energía que estaba siendo disipada en la lucha deja de perderse ahora. Te haces más fuerte. Con esa fortaleza y siendo consciente, vas más allá de tu mente. Deberías alcanzar la aceptación de la mente y el ser consciente de la mente. Y una tercera cosa. Deberías ir por el mundo, vivir en este mundo, no desde la periferia, sino desde el centro. Alguien abusa de ti, insulta tu nombre. El hombre que vive en la periferia pensará, está diciendo algo en mi contra. El hombre que vive en el centro pensará, está maldiciendo mi nombre y yo no soy el nombre. Yo nací sin nombre. El nombre es solamente una etiqueta en la periferia, ¿por qué voy a sentirme ofendido? Está diciendo algo, no contra mí, sino contra el nombre. Te identificas con el nombre, por eso te alteras. Si puedes percibir la distancia que existe entre tu nombre y tú, entre la periferia y tú, entonces la periferia se sentirá herida, pero la herida nunca alcanzará el centro. Un sannyasin hindú, Swami Ramatirtha, se encontraba en América. Alguien le insultó, pero él se puso a reír y le dijo a sus discípulos, alguien estaba abusando de Ram. Ram estaba en dificultad. Estaba siendo ofendido y se encontraba en dificultades. Los discípulos le dijeron, ¿de quién estás hablando? ¿Ram es tu nombre? Ramatirtha dijo, desde luego que lo es, pero no soy yo. Ellos no me conocen. ¿Cómo pueden abusar de mí? Solo conocen mi nombre. Incluso si insultan aquello que estás haciendo, no es a ti, solamente insultan la acción. Si puedes mantener una distancia y eso no es muy difícil al ser consciente, es la cosa más sencilla, entonces la periferia se sentirá tocada, pero el centro permanecerá sin ser tocado. Si el centro permanece sin ser alcanzado, antes o después llegarás a descubrir el punto de profunda quietud, que, a su vez, no es solamente tu punto, sino el punto, el lugar central de toda la existencia. Estaba leyendo un relato esta misma mañana. Es una de las historias más bellas. Un joven buscador después de un largo y arduo viaje llegó a la cabaña de su maestro, del maestro que había elegido. Era el atardecer y el maestro estaba barriendo la hojarasca. El buscador saludó al maestro, pero el maestro permaneció en silencio. Le preguntó diferentes cuestiones, pero no obtuvo respuestas. Trató por todos los medios de atraer la atención del maestro, pero el maestro se comportaba como si estuviera solo. Seguía barriendo las hojas caídas. Viendo que las posibilidades de atraer la atención del maestro eran nulas, el discípulo decidió construirse una cabaña en el mismo bosque y vivir allí. Residió allí durante años. Al cabo de un tiempo, el pasado desapareció porque para que pueda mantenerse lo has de ir creando diariamente. Has de crear una y otra vez tu pasado, a diario, para que éste continúe. Pero en el bosque todo estaba en silencio. No había nadie, solamente estaba el maestro que era como si fuese una ausencia de hombre. No había comunicación alguna. Ni tan solo contestaba a los saludos, ni siquiera miraba al discípulo. Su mirada era ausente, un vacío. Por eso al cabo de un tiempo, el pasado se disolvió. El discípulo siguió allí. Los pensamientos estaban presentes. Luego, poco a poco se fueron ralentizando porque los has de alimentar a diario para que continúen. Si no los alimentas, no pueden subsistir eternamente. Sin nada que hacer, se solía relajar sentándose en silencio, barriendo las hojarascas y se iluminó. Lo dejó todo y corriendo fue a la choza del maestro y entró. El maestro estaba barriendo las hojas caídas. El discípulo le dijo, gracias, señor. Desde luego que el maestro no replicó, pero este gracias es hermoso. Fue al maestro y le dijo, gracias, señor.
Solamente con esta carencia de contestaciones por parte del maestro, sin dar ninguna respuesta intelectual, sin tan siquiera mirarle, permaneciendo tan en silencio, solamente con esto, aprendió algo del maestro. Aprendió su silencio, aprendió a vivir en el centro sin preocuparse de la periferia. Alguien se siente codicioso. Es un asunto periférico, déjale que se sienta así. Alguien pregunta algo. Es un tema periférico, déjale que pregunte. El maestro permaneció sin alterarse. Siguió barriendo las hojas caídas. No decía nada, pero indicaba un camino. No dijo nada, pero contestó. Él era la respuesta. Nunca antes el discípulo había conocido un silencio así. Nunca había contemplado una presencia tan ausente. Era como si aquel hombre no estuviera allí, como si aquel hombre fuera una nada, como si no fuera un hombre. Como si fuera una nada, no un hombre. Sin decir nada, el maestro había dicho mucho. Más bien, mostró mucho y el discípulo le siguió. Fue solamente una lección, pero una lección muy secreta. Permanecer en el centro y no alterarse por la periferia. Durante años el discípulo trató de permanecer en el centro sin sentirse alterado por la periferia. Un día, mientras barría las hojas secas, despertó. Habían pasado los años y ahora sentía una tremenda gratitud. Lo dejó todo, corrió hacia el maestro y le dijo, gracias, señor. Simplemente conseguir una respuesta oculta, sucedió. Pero depende de ti. Otro en su lugar se habría sentido humillado, ofendido, habría pensado que ese hombre estaba loco, se habría enfadado. Y así habría perdido una gran oportunidad. Pero él no era negativo. Lo tomó de forma positiva. Comprendió su significado, trató de vivirlo, y aquello sucedió. Fue una consecuencia, no un resultado. Podía haberlo imitado, pero aquello no fue una imitación. Nunca regresó. Se quedó en el mismo bosque, pero nunca regresó hasta que aquello sucedió. Solamente acudió 2 veces. La primera para saludar al maestro, y posteriormente para expresarle su agradecimiento. ¿Qué estuvo haciendo durante todos esos años? Esta es una lección muy simple. Solamente hubo un secreto, pero este fue el fundamental. Trató de no ser alterado por la periferia. Se aceptó a sí mismo. Al no estar preocupado por la periferia, al no sentirse preocupado por la periferia, se mantuvo consciente. Se mantuvo tan consciente que, realmente, esos 20 años fueron como si no hubieran pasado. Y cuando aquello sucedió, cuando el acontecimiento se presentó, corrió como si nada hubiera sucedido, cuando el acontecimiento se presentó, corrió como si nada hubiera sucedido en ese intervalo de 20 años. 20 años antes el maestro le había indicado un camino, pero fue como si esos 20 años no hubieran existido. Volvió al maestro para agradecérselo, como si él le hubiera indicado el camino un momento antes. Si el silencio está ahí, el tiempo desaparece. El tiempo es un asunto de la periferia. Si hay silencio, te sientes agradecido a todo, al cielo, a la tierra, al sol, a la luna, a todo. Si hay silencio, en cualquier momento el viejo mundo desaparece. Tu viejo yo deja de existir. El hombre viejo ha muerto y una nueva vida, una nueva energía, nace. Este sutra dice que esto es Pradaksina. Si puedes entrar en el centro de tu ser, este es el silencio, donde no existe el sonido. Solamente entonces has entrado en el templo, has adorado la deidad, la has reverenciado, has cumplido con el ritual. En un templo, podemos seguir cumpliendo el ritual sin tener conciencia siquiera de lo que el ritual quiere decir. Todo ritual es una llave secreta. El ritual en sí es infantil. Si no sabes que una llave es una llave, puedes seguir jugando con ella, pero también puedes acabar tirándola porque al final puede que no le halles el sentido al desconocer qué es lo que puede abrirse con ella y no haber oído sobre la cerradura. Esos son lenguajes secretos. Los rituales son lenguajes secretos. A través de ellos, algo ha sido transmitido. Los libros pueden ser destruidos porque las lenguas mueren. El significado de las palabras cambian continuamente. Por eso siempre que ha habido algún iluminado ha creado ciertos rituales. Son los lenguajes más duraderos. Cuando las escrituras desaparecen, cuando las religiones mueren, cuando los viejos lenguajes no pueden ser entendidos o pueden ser malinterpretados, los rituales continúan. A veces, desaparece una religión entera, pero los rituales continúan. Son trasplantados a las nuevas religiones. Entran en las nuevas religiones sin que nadie se dé cuenta de qué es lo que está sucediendo. Los rituales son un lenguaje permanente y siempre que alguien profundiza en ellos, los secretos son descubiertos. Este Upanishad se ocupa básicamente del ritual de la adoración, y en él toda acción es significativa.
En sí parece infantil. Es una tontería ir a un templo y dar vueltas en torno al altar o alrededor de la imagen de la deidad. Parece una estupidez. ¿Qué es lo que consigues con ello? En sí es estúpido porque nos hemos olvidado que la llave es la llave. Su significado estriba en conocer la cerradura. Su significado reside en abrir la cerradura. Esas 7 vueltas en torno al altar se refieren a los 7 cuerpos, y el altar se refiere al centro más interno. Ve dando vueltas en torno a tu centro, sigue profundizando y llega un momento en que todo se detiene. Cuando no hay sonido, has entrado en el silencio, este silencio es divino, silencio es gozo, este silencio es el objetivo de todas las religiones y este silencio es el propósito de toda vida. Y, a menos que alcances ese silencio, logres lo que logres, no servirá de nada. No tiene sentido. Aunque obtengas el mundo, no sirve de nada. Pero si alcanzas este silencio interior, este centro, aunque pierdas el mundo entero, vale la pena alcanzarlo. Puedes apostarlo todo en ello, aunque lo sacrifiques todo, aunque te lo juegues todo. Cuando alcanzas el silencio interior, hayas pagado lo que hayas pagado, no ha sido nada. Lo que recibes no tiene precio. Lo que has perdido era solamente basura. Pero la basura es, para nosotros, riqueza. Apreciamos en mucho la basura. Y te lo diré otra vez. Si crees que puedes comprarlo con esta basura, nunca serás capaz de llegar al centro. El centro no puede ser un resultado. Si te desprendes de esa basura, lo alcanzas. Esa es una consecuencia. El silencio, la quietud, es pradaksina, el movimiento en torno a eso para la adoración. Alrededor de eso, del centro interno o del centro más íntimo, esto es la periferia. Eso es el centro. Continúa abandonando esto y sigue yendo hacia eso. En eso consiste toda sadhana. Este es el camino.